Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia que muy pocos conocen a fondo, pero que ha marcado un antes y un después en la manera en que se gestionan los servicios de TI en todo el mundo. Una historia que empezó en los años 80, donde un grupo de profesionales visionarios trabajando desde la Central Computer and Telecommunication Agency, sí, la famosa CCTA, comenzó a construir los cimientos de lo que hoy conocemos como ITIL, la Information Technology Infrastructure Library. ¿Cómo nació ITIL? ¿Cuáles fueron sus principales referencias? ¿Qué hacían día a día estos equipos en la CCTA? ¿Cómo fue que este proyecto logró aceptación a nivel gubernamental? ¿Y qué beneficios trajo a largo plazo para el Reino Unido y el mundo? Todo eso te lo contamos a continuación. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a Matic Soluciones. Dale clic en el botón suscribirte, activa la campanita de notificaciones y si te gusta este contenido, déjanos tus likes. Comparte con esa persona que necesita conocer la historia detrás de ITIL. Y ahora sí, prepárate porque esta historia vale cada segundo. ¡Comenzamos! En 1987, en el Reino Unido, la administración de Margaret Thatcher impulsaba reformas profundas para hacer más eficiente el Estado. Los proyectos de tecnología, sin embargo, era un dolor de cabeza, sobrecostos, fallas operativas, dependencia excesiva de proveedores. La CCTA, la Central Computer and Telecommunication Agency, tenía la misión de establecer políticas y estándares tecnológicos en toda la administración pública. Allí trabajaban técnicos, científicos y expertos con una misión clara: hacer que el gobierno funcionara mejor con tecnología. Uno de ellos era Peter Skinner, un funcionario con una visión pragmática de cómo debía funcionar la informática para el Estado, y el Dr. Stewart, un químico cuántico convertido en estratega de TI. Pero ¿cuál fue el problema original que sentó las bases para el desarrollo de ITIL? Durante los años 80, muchos proyectos, tanto como fuera del gobierno británico, más o menos consideren esta lámina de la foto, cómo se desarrollaban estos grupos de trabajo con estas computadoras grandotas, estas computadoras históricas. Entonces acá solían enfrentar constantes retrasos, ¿no? Exceder los presupuestos asignados o generar no cumplir las expectativas, ¿no? Llegando incluso al fracaso. Entonces esta situación generó la necesidad de que el gobierno tomara medidas respecto a su propio proyecto de tecnología. La responsabilidad de impulsar estos cambios recayó en la CCTA, pero específicamente en una división en particular, que tenía como misión principal mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público en tecnología, es decir, buscar un uso más inteligente y optimizado de los recursos. Esta división clave de la CCTA fue pionera en introducir enfoques estructurados en la gestión de TI dentro del sector público, desarrollando marcos como Prompt 2, el antecesor de Prince, y SSADM como métodos oficiales del gobierno, ¿no? Ahí más o menos van verificando el gráfico, cómo funcionaba ese entonces, ¿no? Desde el inicio su enfoque fue visionario: impulsar un mercado abierto y competitivo en el suministro de productos y servicios relacionados con esas metodologías, permitiendo su adopción también fuera del ámbito gubernamental, ¿no? Esto abría indudablemente, ¿no?, la puerta para que proveedores externos ofrecieran herramientas y servicios basados en esos métodos, generando oportunidades de negocios y fomentando la estandarización de buenas prácticas en tecnología. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces, por ahí que la comunicación era un poquito limitada. Entonces, cierto contacto que había ya desde ya era un logro, ¿no? Contactarse no solamente a nivel interno. Ha habido un contacto que se fue dando ya a nivel fuera del Reino Unido, y es ahí donde podemos entender que nace lo que es la gestión de servicios, lo que es ITIL, cuando comienza a contactarse con otros países, cuando comienza a contactarse con otras sociedades, otros grupos, ¿no? Entonces, en línea a ello, ¿cuál fue el equipo inicial para el nacimiento de ITIL, ¿no? El proyecto fue idea de Peter Skinner. Está acá. Esta es una foto referencial, ¿no? Más o menos adecuándonos a cómo estaba la CCTA en ese entonces. Estaba Peter Skinner
y John Stewart, ¿no? Peter Skinner de la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones, que tuvo la idea, elaboró el plan de negocio, lo supervisó todo, no era la cabeza principal. Él coordinaba iniciativas de normalización tecnológica en distintos departamentos gubernamentales, ¿no? Aquí es donde se une con John Stewart para sumar esfuerzos e ideas en beneficio del proyecto, ¿no? El enfoque era práctico, reunir lo que ya funcionaba y crear una guía que todos pudieran seguir, ¿no? Entonces ya más o menos hablábamos de guía, hablábamos de algo que el público, el resto tenía que seguir, ¿no? Había una responsabilidad de la parte operativa del ciclo de vida de TI. De repente intuyeron en un equipo que algo similar sería una buena idea, ¿no? Basándose de repente en razonamientos más simples, ¿no? Algo sencillo, algo que sea práctico, ¿no? Entonces, ya había una responsabilidad de la parte operativa del ciclo de vida de TI, intuyeron un equipo sobre todo de ciclo de vida, ¿no? Que antes era de repente más largo, entonces se consumía mucho dinero y el margen del error era enorme, ¿no? Ese es un tema para el gobierno que le traía bastante dolor de cabeza, ¿no? Entonces la dependencia empresarial de TI también empezaba a crecer, ¿no? Por lo que la necesidad de una TI operativa adecuada se volvería cada vez más imperiosa, ¿no? Junto a ellos estaba Brian Johnson, ¿no? Un experto en documentación técnica, que más adelante se convertiría en autor clave de varios volúmenes de ITIL. ¿Por qué lo tomo acá Brian Johnson? Porque ITIL nace como libros. Entonces necesitabas una persona que te documente, ¿no? Necesitabas una persona que todas las ideas lo proyecte en algo escrito, ¿no? La creación gubernamental de aplicaciones de software se había revolucionado con el desarrollo y la aplicación de un método de análisis de sistemas, ¿no? Entonces el gobierno británico en ese entonces, estamos hablando de los años 80, creaba buenas aplicaciones, pero de alguna manera no obtenía los beneficios esperados, ¿no? Así pues las cosas se irían mejor si se desarrollaba de repente un conjunto equivalente a buenas prácticas. Entonces ya estamos hablando de un tema buenas prácticas, ¿no? Entonces vamos un poquito tema de concepto. Primero las buenas ideas, primero hacerlo más práctico y ahora buenas prácticas. Estamos un poquito ya orientándonos a lo que era ITIL, ¿no? Entonces en el área de operaciones ejecutaban esas buenas prácticas, ¿no? Para más o menos ir viendo cómo se iba dando. Entonces se estableció un equipo para identificar y documentar estas buenas prácticas, ¿no? Que se convirtió en el equipo ITIL, ¿no? Considerar que, por ejemplo, identificar y documentar no se trataba de ideas nuevas o innovadoras, sino de registrar todo lo que hacían las organizaciones con éxito para que otros pudieran copiar esas buenas ideas. Entonces es importante el registro, ¿no? Si algo te salía bien, tú lo registrabas y se convirtió en una buena práctica porque ya ha sido aceptado por lo menos un grupo de personas. Entonces, lo ITIL hoy día se usa bastante porque es una buena práctica, porque tiene una aceptación mayoritaria. Entonces, más o menos vayan considerando ese término, ese concepto que es fundamental, ojo. Entonces, ¿cómo era la vida diaria en ese entonces, ¿no? En ese aspecto, de repente el desarrollo de ITIL no fue un proyecto académico ni de laboratorio, ¿no? Cada día el equipo de la CCTA se dedicaba a, por ejemplo, visitar departamentos gubernamentales, como defensa, hacienda, salud, entrevistar a jefes de TI, operadores, técnicos soporte, usuarios finales, recopilar políticas internas, diagrama de proceso, manuales operativos, analizar casos de éxito, que es fundamental, ¿no? Y algunos fracasos que se han dado con unos proveedores externos, y documentar todo en informes estructurados. Era importante la documentación. Hoy en día también es importante la documentación. Eso ténganlo en cuenta. La documentación es fundamental. Sobre todo el tema de los cambios que tú haces en base a un proyecto. Entonces hacían preguntas simples. ¿Qué haces cuando falla un sistema? ¿Cómo sabes qué configuración tienen en producción? Hasta ese punto se evidenció que las recomendaciones de ITIL fueron desarrolladas se puede decir como respuesta a la creciente dependencia de las tecnologías de información y al reconocimiento de que sin prácticas estándar, ojo, los contratos de las agencias estatales y del sector privado creaban independientemente de sus prácticas de gestión de I y duplicaban esfuerzos dentro de los proyectos, ¿no? Lo que resultaba en errores comunes y mayores costos, ¿no? Entonces, comenzaban a duplicar las cosas, no había un procedimiento claro y por ahí se comenzaba a complicar, ¿no? Entonces, una de las ideas o frases iniciales que se tenía en cuenta es que muchos creían que los problemas radicaban a nivel de software, pero en realidad el caos estaba en las operaciones. Entonces, vamos un poquito a aterrizar el tema de las operaciones y de ahí vamos al tema de cómo comienza lo que es las secciones o los equipos de soporte, los equipos de servicio que es hoy en día
un poquito familiarizarse con el tema de ITIL, ¿no? Entonces, vamos a una base fundamental, ¿no? Para organizar, por ejemplo, toda esa información, se apoyaron en modelos existentes, ¿no? La influencia más fuerte vino de IBM, ¿no? Específicamente de sus famosos Yellow Books. En este punto tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? ¿De dónde vinieron los famosos Yellow Books? En la década de los 70s y principios de los 80s, IBM desarrolló una serie de publicaciones internas conocidas como los Yellow Books o libros amarillos, ¿no? Como ven en la foto, ¿no? Como parte de su enfoque metodológico para la gestión de operaciones de centro de datos y servicios de TI, ¿no? Entonces ya más o menos entendemos que IBM también registraba todas sus actividades a nivel de TI y como parte de guías, ¿no? Estas guías desarrollaban mejores prácticas, ¿no? Para la planificación, operación, control de los servicios de TI, con base en la experiencia de IBM como proveedor global de infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, ya teniendo como IBM como un grande de la informática, tener como guía era fundamental, ¿no? Para lo que se podía hacer y podía usarse como una primera referencia, ¿no? Los Yellow Book no solo eran un libro, ¿no? Sino una colección de documentos técnicos sobre distintas áreas de gestión. Incluía temas de gestión de operaciones, control de cambios y configuración, gestión de la capacidad, continuidad de servicio, gestión de problemas, gestión de nivel de servicio, los famosos SLA, el tema de gestión financiera y planificación estratégica. Entonces vamos a considerar estos libros, se podría decir, porque eran la base fundamental de lo que era ITIL, ¿no? Entonces, estos conceptos están muy alineados, ¿no? Justamente por lo que se adoptaría ITIL. Peter Skinner manifestó lo siguiente, ¿no? Los Yellow Books eran muy técnicos, pero mostraban un enfoque sistemático que nos inspiró. Cuando el SCTA del Reino Unido desarrolló ITIL a finales de los años 80, tomó como referencia muchas de las mejores prácticas documentadas por IBM, incluyendo los Yellow Books. Aunque ITIL no es una copia directa de los Yellow Books, fue influenciada por ellos así como otra fuente de trabajo, por ejemplo HP, DEC y otras prácticas operativas, por ahí las prácticas militares, gubernamentales, el proceso de gestión de incidentes tales como aparece en ITIL, por ejemplo, versión 1.0, tiene similitudes estructurales, ¿no? Con los enfoques definidos de IBM años antes, ¿no? Y también el concepto, como tomar el concepto de servicio, ¿no? A nivel estratégico, también estuvo presente en ITIL versión 3 y versión 4, ¿no? Tiene raíces, por ejemplo, en la planificación estratégica de TI, ¿no? IBM con su Yellow Book fue uno de los primeros en sistematizar y estandarizar la gestión de TI. Aunque los Yellow Book no eran estándares públicos, su enfoque metodológico influyó directamente en los marcos públicos que vendrían después, especialmente ITIL, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias clave con ITIL había, podríamos señalar respecto a los IBM Yellow Books? Por ejemplo, a nivel de naturaleza, los IBM Yellow Book tenían documentación interna corporativa y de ITIL también tenía el tema de marcos de mejores prácticas público. Los IBM Yellow Book tenía optimización en los centros de datos de IBM. ITIL tenía la mejora de servicios. IBM tenía lo que es llamada clientes y partner. ITIL en lugar de hacer llamadas accedía mediante publicaciones. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, yo encuentro una diferencia entre los IBM Yellow Book con ITIL, ¿no? La IBM Yellow Book quedó ahí, no evolucionó. ITIL sí, ITIL evolucionó en la versión 1, versión 2, versión 3 y ahora la versión 4, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo se fue dando el tema de la diferencia, ¿no? Entre ITIL y Yellow Books, o el éxito, ¿no? Que hoy conocemos, ¿no? Entonces, inicialmente el proyecto se llamó GITIMM, ¿no? Government IT Infrastructure Manager Methodology, ¿no? Pero el nombre no gustaba a nadie, ¿no? Porque la referencia al gobierno de repente podía desalentar a usuarios fuera del Estado, ¿no? Meter término gobierno, entonces no era tan práctico, se podría decir, ¿no? Entonces un día Roy Dyball, que era jefe del equipo en ese entonces, dijo: esto no es una metodología, es una biblioteca de buenas prácticas. Así nació el nombre de lo que cambiaría de todo, ¿no? ITIL, ¿no? Y esto fue importante porque luego un siguiente paso en la historia de ITIL fue desarrollar un esquema de capacitación y calificaciones para proporcionar una base en la comunidad de proveedores de TI, ¿no? Eso también fue un estándar, el tema de las capacitaciones y calificaciones que se dan, ¿no? Los famosos exámenes de ITIL, ¿no?
Las empresas del sector privado, por ejemplo, que ofrecían capacitaciones y otros servicios basados en ITIL, lo promocionarían ya fuera del gobierno del Reino Unido. Entonces ahí estamos hablando de que ITIL ya comenzó un poquito a salirse del tema del Reino Unido, porque ya la gente comenzaba a conocer y comenzaba a ver que eso era una forma válida de gestionar los servicios, ¿no? Una forma válida de también darle competencia a los personales de TI de sus entidades, ¿no? En esa línea tuvieron la suerte de atraer la atención de empresas holandesas, ¿no? Empezando por Pink Elephant, hicieron un gran esfuerzo para difundir el mensaje fuera de Estados Unidos. Pink Elephant era importante, es una empresa holandesa que hoy es conocida a nivel mundial, entonces se podría decir el primer socio estratégico de lo que hoy conocemos como ITIL, ¿no? Fomentaron, por ejemplo, la creación de grupos de usuarios que posteriormente se convirtió en ITSMF, ¿no? Para involucrar la comunidad de usuarios y lo consideran como amigos cercanos, ¿no? Y el papel de Pink Elephant en Países Bajos fue fundamental porque hicieron que Peter Skinner y Jon Stewart aparecían, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Promocionando ITIL, ¿no? Entonces ya se comenzaron a escuchar a nivel mundial, ¿no? Entonces, como se sabe, Pink Elephant, que pertenece a Países Bajos, Holanda en su momento, fueron los primeros en adoptarlo, ¿no? Como estándar nacional. Luego vendría Canadá, Australia y países de Europa, ¿no? Entonces, ya vamos el tema del nacimiento de ITIL. Ahora vamos a lo que son las versiones, ¿no? Los famosos libros, ¿no? ITIL versión 1.0. En 1989, ¿no? Ya influenciado por IBM, nació la primera colección denominada ITIL versión 1, donde se publicaron más de 30 libros y cubría todos los aspectos de la gestión operativa de TI. La primera versión de ITIL trataba acerca de procesos, se puede decir, involucrados en el soporte técnico, ¿no? Para servicios, como la gestión de helpdesk, gestión de cambio, control, distribución de software. También abarca temas tales como de repente gestión de capacidad, planificación para contingencia, gestión de disponibilidad, gestión de costes, ¿no? Todos los cuales siguen siendo muy relevantes hoy en día, ¿no? Esa fue la primera versión, ¿no? de ITIL, y luego ya grandes empresas, ¿no? Agencias gubernamentales, estudiantes de todo el mundo comenzaron a adoptar el marco de trabajo a comienzos de la década de los 90, ¿no? Para mejorar los servicios de TI y sus capacidades de entrega, ¿no? Es importante eso, ¿no? Mejorar los servicios y la capacidad de cómo entregas para lo que es el generar el valor, ¿no? Que más o menos era el concepto de ITIL que sea, ¿no? Mejora servicios, lo entregas y genera valor a la empresa, ¿no? Entonces más o menos el concepto se iba formando poco a poco, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, y es muy fundamental esta data, ¿no? La CCTA se fusionó con la OGC, la Oficina Gubernamental de Comercio, y ese mismo año el primer estándar derivado emergió con Microsoft usando ITIL como base para desarrollar su marco de trabajo patentado, ¿no? El Microsoft Operation Framework, ¿no? El MOF, ¿no? Esto también un poquito para ir viendo cómo ITIL estaba también viéndose a nivel de Microsoft, ¿no? Ya luego en el 2000, no, ya con los años ya las empresas comenzaron a mirar ITIL con interés, pero hacía falta algo, ¿no? Por ahí un poquito más accesible y más práctico, ¿no? Considerar que ITIL versión 1.0 eran 30 libros, para mí fue importante, ¿no? Porque dio el golpe a nivel de mejores servicios, pero acá en ITIL 2 hay un cambio, hay una situación que pasa muy importante. En el 2001 llega la segunda versión, ¿no? ITIL versión 2, tal cual, ¿no? Pero esta vez las ideas originales se reorganizaron, ¿no? Y se simplificaron. Ojo, hay que ver ese tema, ¿no? Se simplificaron. Se pasó de una biblioteca de más de 30 libros a un conjunto más conciso. En total, 7 libros principales, 10 procesos y una función más operativa ITIL. Trajo claridad. Y fue en esta versión donde el concepto de gestión de servicios se consolidó, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Se definieron procesos clave como la gestión de incidentes, problemas, cambios, y se estableció la figura de la mesa de servicios como punto central de interacción con el usuario. Entonces, acá la mesa de servicios ya comenzó a tomar protagonismo, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se lanzó en el 2000, ¿no? Según lo que dice la diapositiva, hubieron 7 libros principales: Service Support, Planning Imprem, Service Manager, IT Infrastructure Manager, Application Manager, Past Business Perspective, el 1 y el 2, Security Manager,
Y la estructura tuvo 10 procesos, ¿no? Lo que se había comentado, y una función directa que es Service Deck, ¿no? Más o menos ese era el esquema de ITIL, ¿no? Y el impacto fue enorme, ¿no? Las organizaciones comenzaron a notar mejoras reales, mayor estabilidad en sus plataformas, menos interrupciones, mejor atención a los usuarios, ¿no? Teniendo un punto de contacto, ¿no? Que es el concepto de la mesa de servicios, punto único de contacto. Obviamente siempre va a haber una mejora en la atención de los usuarios, o por lo menos va a haber más posibilidades de una mejora de atención, porque vas a tener un punto en el cual todos los requerimientos lo vas a canalizar y de ahí lo vas a redistribuir o hacer el proceso de escalamiento, ¿no? Que es lo que es el concepto de ITIL, ¿no? El concepto de mesa de servicios, ¿no? Que ya más o menos se fue dando en esos momentos, estamos hablando del año 2000, ¿no? También surgió el tema de la industria de certificaciones, ¿no? Consultores y herramientas que ayudaban a implementar sus principios, ¿no? El esquema de certificaciones fue fundamental. La gente se certificaba en ITIL, colocaba en su Facebook, colocaba en sus redes sociales, ¿sabes qué? Me he certificado en ITIL para el tema laboral, ¿no? La gente ya conseguía una mejor competencia, mejor formación. Entonces, imagínense todo lo que se fue dando, estamos hablando del año 2000, ¿no? Entonces, lo que venía iba a ser muy grande, ¿no? Entonces, se parece que esta versión profesionalizó a los equipos de soporte técnico, ¿no? Llevándolos a ser de ser simples solucionadores de problemas a gestores de procesos estratégicos, ¿no? Y ese es un tema principal de lo que vemos en las áreas de soporte, ¿no? Antes al soporte se le veía como el personal que te arreglaba una máquina, ¿no? Que te reparaba un equipo. Ahora no, ahora el personal de soporte te gestiona, ¿no? Y ya no se llama soporte. Bueno, particularmente estoy viendo que ya ha cambiado el tema de las famosas áreas de servicios de TI o las famosas coordinaciones de servicios de TI o unidades de servicios de TI, porque ya es el tiempo de gestionar los servicios y a verlo a una manera ya utilizando ciertas metodologías, ciertos frameworks o ciertas mejores prácticas, en este caso con ITIL, ¿no? Entonces, eso ha sido lo importante, ¿no? Que se dio en ese momento. Por ejemplo, una de las ventajas que se dio con implementar ITIL versión 2.0 fue la estandarización del proceso de soporte y entrega de servicios, reducción de incidentes repetitivos mediante una mejor gestión de problemas, mejorar los tiempos de respuesta, ¿no? Con un service unificado, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se ahorra la empresa mejorando los tiempos de respuesta en todos los procesos críticos que se dan es fundamental, ¿no? La optimización de costos al gestionar mejor la capacidad y disponibilidad, ¿no? El costo, el billete, la plata. Estamos hablando a nivel de empresas privadas. A nivel de empresas públicas también, el ahorro que se da, ¿no? Es fundamental. Mayor alineación entre TI y el negocio. Entonces, este concepto también es fundamental porque comenzaba a empoderar las oficinas de sistemas en ese entonces, oficinas de tecnología de información, ¿no? Mejores decisiones basadas en datos, gestión de configuración, nivel de servicios y la base para certificación y formación profesional en ITIL, ¿no? Entonces, el impacto fue enorme, considerablemente que sí, pero el mundo no se detuvo, ¿no? La tecnología seguía cambiando y la necesidad de que TI estuviera alineado con los objetivos del negocio, ojo, ese término, alineación, se hacía más urgente, ¿no? Ya se hacía necesario, ya no TI tiene que estar en la parte de abajo, sino tiene que estar acá al costado del core del negocio, ¿no? Entonces era el momento de dar un paso más allá. Sí, en 2007 nace ITIL versión 3.0, una versión mucho más madura y ambiciosa. ITIL ya no solo se preocupaba de la operación técnica, sino que se abría al pensamiento estratégico, ¿no? Entonces el nombre de ITIL versión 3.0, gestión del ciclo de vida del servicio de TI. Acuérdense, gestión del ciclo de vida del servicio de TI. Ese término ha sido fundamental porque por lo menos, particularmente yo nazco entre ITIL versión 2.0 e ITIL versión 3.0. Me refiero al nacer el nivel profesional, ojo. Y voy conociendo lo que es ITIL versión 3 con el término ciclo de vida del servicio de TI, ¿no? Entonces el lanzamiento ha sido en junio de 2007 y una actualización importante fue en ITIL en el 2011 con un refinamiento de la versión 3.0. La vigencia ha sido entre el 2007 al 2019, ¿no? Fue desarrollado por el OGC y habíamos comentado que SCTA pasa a ser OGC en el Reino Unido, todavía no Axelos, estamos hablando de OGC, acuérdense ese dato. Y la cantidad de libros fueron 5 libros importantes, ¿no? 5 libros principales entonces. Estrategia de servicios, diseño de servicio,
transición de servicio, operación de servicio y mejora continua de servicio, ¿no? Entonces, ya un poquito vamos viendo todo lo que te daba, ¿no? El tema de ITIL, ¿no? Entonces, ITIL versión 3.0 introdujo una idea revolucionaria para su tiempo, ¿no? El ciclo de vida de servicio era algo revolucionario. Se empezó a ver cada servicio no como un producto aislado, sino como un proceso completo, ¿no? Que se debía ser concebido, diseñado, implementado, operado y sobre todo mejorado continuamente, ¿no? Entonces era una rueda, ¿no? Concebido, diseñado, implementado, operado y mejorado. Entonces, así se fue dando, ¿no? El tema de estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua, ¿no? José en la rueda. Eso fue importante, ¿no? Porque ese enfoque permitió a las organizaciones conectar sus servicios de TI directamente con las metas comerciales, planificar a largo plazo y adoptar una versión más holística, ¿no? A nivel de toda la empresa, ¿no? La mejora continua dejó de ser un concepto vago para convertirse en una práctica sistemática, ¿no? Era importante esto porque ya las oficinas de TI podían sustentar algunas mejoras. Bueno, vamos a hacer un poquito honestos, ¿no? Mejoras salariales para sus empleados de TI, de repente potenciar los proyectos, con los proyectos sustentabas, cuál era tu sustento, mejores prácticas de ITIL, ¿no? O mejores prácticas en gestión de servicios, ¿no? Entonces era fundamental, fue un salvavidas para las oficinas de sistemas, ¿no? En ese entonces, ahora oficinas de TI, ¿no? Entonces, estamos hablando los 5 libros o las 5 fases de servicio, ¿no? Estrategia de servicio, vamos a hablar algunos, en ese entonces eran las famosas prácticas de ITIL, o los procesos de ITIL, perdón, las prácticas vinieron de ITIL versión 4.0. Entonces estos procesos tenían gestión financiera, gestión de la demanda, gestión de nivel de servicio, el catálogo de servicio, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un catálogo de servicio, gestión de seguridad de la información, ya está en ese entonces, estamos hablando de lo que es la gestión de incidentes, gestión de problemas, se separó gestión de incidentes de gestión de problemas, entonces ya comenzó a verse el tema analítico, meses de servicios como una función, también la gestión técnica, las operaciones y lo que es la mejora continua, ¿no? Entonces, ¿qué principales beneficios te trajo implementar ITIL versión 3.0? Enfoque centrado en el ciclo de vida completo del servicio, la mejora continua, ¿no? Como principio rector, mayor alineación entre TI y los objetivos del negocio, procesos maduros para soporte, entrega y mejora de servicios, control y optimización de costos operativos. Este es el tema económico que le gusta a los stakeholders, ¿no? Y es normal, es natural, y nosotros tenemos que estar un poquito alineados a ello, ¿no? La calidad, ¿no? La disponibilidad y previsibilidad de los servicios de TI y una base sólida para certificaciones profesionales, no solamente ITIL Foundation, sino los ITIL intermedio y ITIL experto, ¿no? Entonces, eso era lo importante, ¿no? Para el tema de ITIL versión 3.0, ¿no? Porque durante más de una década, más, ¿no? ITIL versión 3.0 reinó como la referencia global, ¿no? Empresas grandes y pequeñas la adoptaron, no solo en el sector público, sino también en banca, salud, telecomunicaciones, educación. Fue un tiempo en el que la gestión de servicios dejó de ser técnica y se volvió estratégica, ¿no? Una herramienta para aportar valor real, ¿no? Entonces, ya se fue viendo eso, ¿no? Entonces, y eso es lo que se dio, ¿no? Pero el mundo volvió a cambiar, ¿no? La transformación digital llegó con fuerza, las organizaciones se volvieron ágiles, ya empezó el tema ágil, no todavía el tema de la inteligencia artificial, ¿eh? Pero sí el tema ágil, que comenzó un poquito a meterse ese concepto, ¿no? En todo lo que es informática, en todo el mundo tecnológico, el mundo de desarrollo. Los equipos trabajaban con metodologías como Scrum o DevOps. La nube rompió los esquemas tradicionales, entonces ya estamos hablando por lo menos ahí tu 2017, 2016, 2018, ¿no? Más o menos tiempos del Mundial de Rusia, ¿no? Donde comenzaba ese mundo de la nube, el tema de los Scrum, DevOps, ¿no? Entonces, el tema de gestión de proyectos y los usuarios exigían servicios inmediatos y personalizados, ¿no? También el tema de ciberseguridad, ¿no? Todavía no estaba la inteligencia artificial, imagínense, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial siempre ha existido, ¿no? Pero no se podría decir, no era tan tendencioso como es ahora, ¿no? Ahora estamos hablando de todo lo que sí ya, ¿no? Entonces ITIL versión 3, aunque sólida, empezaba a sentirse pesada para esos nuevos tiempos, ¿no? Siempre es un tema evolutivo, ¿no? Entonces, ¿qué viene, no? Entonces, en 2019 se lanza ITIL 4.0 y con ella una transformación profunda.
ITIL ya no era una guía para gestionar TI, ahora era una filosofía adaptiva para gestionar valor en entornos complejos y cambiantes, ¿no? Entonces, se abandona la rigidez de los procesos tradicionales y se introduce el concepto de sistema de valor de servicio. Entonces, ¿acuerdas el término? ¿Te acuerdas que era ciclo de vida de servicio? Ahora es sistema de valor de servicio, centrado en la co-creación, no creación de valor, sino co-creación de valor entre proveedores y usuarios, ¿no? Entonces, viene lo que es ITIL versión 4.0, un enfoque moderno y ágil y adaptable para la gestión de servicios. El lanzamiento fue en febrero del 2019, la vigencia fue de febrero del 2019 hasta la actualidad. Acá fue desarrollado por Axelos, ¿no? Una empresa conjunta entre Cabinet Office de Reino Unido y Capita PLC, una estructura basada en prácticas, principios, ya no procesos, sino prácticas, principios, los famosos principios guías, y el sistema de valor de servicios, ¿no? Y TIL versión 4 no reemplaza inmediatamente versión 3.0, sino que la expande, y obviamente ya se ve el contenido de expansión, ¿no? Porque de lo que es ciclo de vida de servicio se expande, ¿no? Ya te metes principios guías, te metes las dimensiones, entonces ya vamos un poquito orientado a eso. Se alinea con lo que es Ágil DevOps, la IT y otras metodologías modernas, ¿no? Y se enfoca en la co-creación de valor entre el proveedor y el cliente, ¿no? Entonces ya vamos viendo un poquito más de eso, ¿no? Ahora, ITIL 4 no solo se adapta a la agilidad y la automatización, ¿no? Y la inteligencia artificial. Inteligencia artificial estamos metiendo acá, ya porque estamos hablando ya año 2019-2020, ¿no? Sino que se integra con ellas. Incorpora principios de marcos modernos como Agile, Lean, DevOps y propone un enfoque más flexible, ¿no? Basado en 34 prácticas que pueden combinarse, ajustarse y evolucionar según las necesidades de cada organización. Ahora preguntarán, ¿por qué inteligencia artificial? Bueno, por lo pronto ya están saliendo bastante chatbot, ¿no? Los chatbots te ayudan bastante, no solamente forma parte del sistema de mensajería, sino que hay un tema de análisis de sentimiento, tema de búsqueda semántica, entonces te mejora el tema de los procesos a nivel de TI, ¿no? Como mejora práctica. De repente en ITIL versión 5.0 ya de repente estará mucho más alineado a lo que es la IA, y vamos viendo cómo se va a dar eso, ¿no? Entonces acá se introduce también lo que son las 4 dimensiones de lo que es el servicio, ¿no? Organización de personas, información y tecnología, socios y proveedores, flujos de valor y procesos. Por ejemplo, acá empodera bastante el tema de las personas, ¿no? El tema de la organización y el tema de las personas, ¿no? Con acá tranquilamente tú puedes sustentar una certificación de ITIL para el personal de tu entidad o cualquier otra mejora que te da a nivel de competencia, ¿no? Entonces esta visión sistémica permite comprender que la gestión de servicios no solo depende de herramientas o procedimientos, sino de una interacción compleja entre cultura, personas, tecnología y propósito, ¿no? Entonces, ¿qué componentes clave vemos acá en la versión 4.0? El sistema de valor de servicio, ¿no? Con los principios guías, los principios rectores, la gobernanza, la cadena de valor de servicio, la mejora continua y las prácticas de gestión, ¿no? Entonces acá ya vamos viendo todo cómo se da, como lo habíamos dicho, ¿no? De la 3.0 a la 4.0 se expande. No es que haya un cambio, sino se expande, ¿no? Antes era el ciclo de valor de servicio, ahora estás expandiendo a nivel general, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas generales hay? En total son 34 prácticas, de las cuales 14 eran generales: gestión de arquitectura, estrategia, mejora continua, el tema de gestión de riesgo, gestión de seguridad. Las prácticas de gestión de servicio que han sido fundamentales, ¿no? La gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambio, gestión de nivel de servicio, gestión de configuración, gestión de disponibilidad. Las prácticas técnicas, que son gestión de infraestructura, desarrollo de software, gestión de implementación. Y el modelo de las 4 dimensiones que le había comentado, ¿no? Organización de personas, información de tecnología, socios y proveedores y flujo de valor del proceso, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo cómo se fue avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventajas hubieron en ITIL versión 4.0 en la era digital, ¿no? Por ejemplo, flexibilidad de integración con metodologías ágiles, ¿no? DevOps y Lean, ¿no? La co-creación de valor entre TI y el negocio. El énfasis en la entrega y mejora continua del servicio, ¿no? Hay un énfasis constante, ¿no? Constante en que la entrega y la mejora continua del servicio se tiene que dar.
actualización del lenguaje de enfoque hacia tecnologías emergentes, ¿no? Obviamente, o sea, los términos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento no había ni siquiera el término de lo que era, se podría decir, la ChatGPT, no existía ni Gemini, el tema de algunos conceptos nuevos, ¿no? En ese IT versión 3.0 tampoco lo había, ¿no? Pero se fue dando, ¿no? Entonces, mayor actividad a entornos digitales modernos y complejos, la ruta de certificación renovada y especializada y hace un poquito particionar algunos sectores, no tanto fundamentos, intermedios y expertos, ¿no? Y una visión holística del servicio con enfoque centrado en el usuario, ¿no? Entonces, una mejora considerable, ¿no? Porque TIL 4.0 le devuelve el protagonismo al valor, ¿no? A la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es fundamental, ¿no? Las encuestas de satisfacción que de alguna forma nos da cierto valor, ¿no? Cierto valor el saber cómo el usuario percibe la atención que se le da, la mejora continua como forma de vida, no como obligación, y sobre todo permite que la gestión de servicios sea compatible con la innovación constante. Hoy ITIL no se impone, se adapta, no exige evidencia, ofrece guía, ¿no? Entonces, la historia de ITIL no es solo la evolución de un marco de trabajo, es el reflejo de cómo la tecnología, las organizaciones y las personas han aprendido a convivir, a colaborar y a crear valor juntos, ¿no? Cada versión fue una respuesta a los desafíos de su época, ¿no? Cada mejora un paso hacia adelante en la profesionalización de los servicios tecnológicos, ¿no? ITIL pasó de ser un conjunto de libros técnicos a convertirse en un modelo de pensamiento, ¿no? Y acá en esta presentación, en este video, le hemos dado a notar cómo ha ido evolucionando, ¿no? Como dices, conjunto de libros a convertirse en un modelo de pensamiento, ¿no? Y este viaje acompañó a millones de profesionales en todo el mundo a transformar el caos en servicio, a transformar los problemas en soluciones y los problemas en oportunidades, ¿no? Así que la próxima vez que escuches hablar de TIL, recuerda, no se trata de procesos ni de prácticas, se trata de personas creando valor con la tecnología, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguirnos, les invitamos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de dejar sus comentarios que nos ayudan bastante para brindarles mucho más información y hasta una nueva oportunidad. Espero que les haya gustado y mucho gusto en conocerlo y mil gracias.